Vamos a hablar, este tema lo dividiendo. Vamos a hablar un poquito de anatomía porque sé que se les olvida, son cosas que han visto en primer año. Y aquí lo vamos a ver un poquito más específico, ¿ya? Hay muchas patologías que se devienen de la articulación temporomandibular, muchas de ellas generalmente una degeneración en este caso, de los componentes, ¿no?, de la articulación mandibular. Aquí le puse nada más manos lupares temporomandibular, ¿ya? Ahora, bien. Muchas de estas afecciones ya se devienen de algunas de ellas también de traumatismos directos, indirectos, como han visto en la fractura mandibular, que afecta a la articulación temporomandibular, y algunos, también en su mayoría, problemas dentales, como la maloclusión, las periodontopatías. Al final de esta conferencia va a ver un poquito, porque son enfermedades de la cavidad bucal que también interfieren en la articulación, armonía oclusal. Bien, cualquier cosita que no entiendan, por favor, me van a interrumpir nomás, yo les voy a explicar. Otra cosita, si preguntes alguna pregunta, lo pueden anotar en su cuaderno y en la plataforma láncenla la pregunta, yo lo voy a responder de manera para todos. Ya, así sea que les parezca una tontería, háganlo, ya, porque estos temas de los que hemos dado, que tenían mucho que ver con la cavidad bucal, parte facial, que es nuevo para ustedes, alguna palabra que no entiendan, alguna término que utilice y no la comprendan, pónganlo, tal vez es la duda para todos y así podamos entender mejor, porque en la próxima conferencia queremos la parte patológica, o sea, directamente de tratamiento de la articulación. Se van a utilizar la misma terminología, nombres, y quisiera que entiendan, ¿no? Pues despejen sus dudas. ¿Ya? ¿Me entendieron? Está bien, doctor. Ya. Sí, doctor. Listo. Temporomandibular es una articulación artrodial, sinovial, diastrósica, compuesta. ¿Qué quiere decir? Bien por movimiento de bisagra, como las puertas. Artrodial porque tiene movimiento de traslación. Sinovial porque está rodeada por membranas. De artrosis porque hay movimiento, porque nosotros hablamos, comemos con ella, ¿no ve? Y cuando dormimos, también la mandíbula, incluso que de despierto, no lo podemos. Hay movimientos de traslación y de rotación, muchas veces, que cuando despiertos no lo podemos hacer, pero sí. Y hay hábitos deleterios deformantes. En este caso, también el cuerpo lo hace de manera inconsciente y compuesto de 3 o más superficies articulares dentro de ella. Tiene un disco ocular, ¿no? Como todas las articulaciones del cuerpo, una cápsula articular, líquido sinovial que le da ese movimiento y también le da digamos así decir, plácida. Tiene superficies articulares óseas, tiene ligamentos, tiene componente básculo nervioso, que es básculo nervioso, ¿no? Porque ahí van a llegar, ¿qué nervios están relacionados a TM? ¿Quién me dice? Rápido. ¿Qué pares craneales? El quinto y el séptimo, doctor. El quinto y el séptimo. ¿Cuál más? El coclear igual. Muy bien. ¿Ya? El maceterino. ¿Perdón? El maceterino. Sí. Ajá, el maceterino no es un par craneal, sino que son fibras nerviosas, ¿no ve? Sí. Vienen de otro par. Bien. Tiene una superficie inferior que es el cóndilo mandibular, porque la coronoides, con la articulación, la coronoides está por
es el cóndilo mandibular. La superficie inferior, que es la aminesia. Un momentito. Ahí ven. Se ve, doctor. Ya. Quiero poner esto. No sé, pues tengo que. Ya. Pues me molesta un poquito, sigo con esta. Quería silenciarlo mientras tosía, pero no. Bien, les estaba diciendo que la superficie inferior es el cóndilo mandibular y la superficie superior es la eminencia articular del temporal. Que se va a relacionar con la cavidad, ¿no? Que es la parte cóncava de la articulación. Tiene el cóndilo mandibular, se encuentra en la parte superior de la rama ascendente. Tiene el riñón, como pueden ver, es más ancho en sentido medial, lateral y presenta un polo medial y lateral. Anteromedial a la cabeza del encuentra la fosita pterigoidea para el fascículo inferior. Está cubierta por tejido articular, que es el cartílago, ¿no? Como podemos ver acá. El cartílago condilar es un tejido avascular, alinfático y aneural. Eso es que la zona ahí es la zona de desgaste, ¿no? Es la zona más propensa a la degeneración. Tejido sinovial, esencial tanto para la lubricación como para la articulación, ¿no? Y la nutrición del cartílago. La cartílago es de aproximadamente 5 milímetros de espesor. El cartílago condilar está formado por condrocitos y por matriz. ¿Quién me puede decir en un niño de 0 años hasta los 12 años, ellos podrán sufrir dolores articulares? No, doctor, porque todavía son cartílagos, proceso de osificación. Ya, eso uno, pero es los niños sí tienen también pilares, ¿no? Sabemos que en este caso tienen que ver con tanto de degeneración, no solamente en los huesos largos, sino también en las articulaciones. Y obviamente que los niños no estén libres de tener un traumatismo directamente a la articulación. Pero ¿qué es lo qué componente en la composición ósea un niño para estar exento de una fractura? Eso me va igual. Eso van a poner compuesto óseo de niños que evita tener una fractura. Es muy, y aquí quería aclarar, muchos me han puesto en su examen, cuando pregunté, no me parece que era de fractura o no sé en qué pregunta, muchos pusieron fractura en tallo verde. Yo decía, en la fractura mandibular hablaba de fractura en tallo verde, a no ser que sean niños. Este tipo de fractura de tallo verde que me pusieron muchos en el examen, precisamente son los niños, porque el hueso parte por el compuesto que les quiero mencionar, pero quiero que ustedes lo averigüen. Doctor, el compuesto dentina. Dentina, ¿qué es la dentina? La dentina no es un compuesto óseo. ¿Qué es la dentina? Eso es del diente. Es del diente, es un tejido dental. ¿Perdón? Un revestimiento. Correcto. El diente tiene cuatro, que lo vamos a ver también en esta conferencia al final. El diente tiene diferentes tejidos. En la pulpa o nervio dental. En la parte de la raíz y de la corona está la dentina.
y lo que protege la dentina es el cemento que está en la parte radicular de la raíz y el esmalte en la corona, que es lo que vemos por fuera. ¿Ya? No, la dentina no es lo que no provoca las fracturas, no tiene nada que ver con la... Es otro compuesto que evita que los huesos se partan y que se formen estas fracturas en tallo verde, ya que lo van a ver igual. Bien, el disco articular es más gruesa en los extremos y delgada en el centro, ¿no? Como un amortiguador del articular, formado por una banda posterior y una banda anterior. Una superficie superior que da la parte del movimiento y la superficie inferior del movimiento de rotación. ¿Por qué rotación? Porque aquí en la articulación, quien se mueve es la mandíbula maxilar superior fija. Está compuesto obviamente por tejido fibrocartilaginoso. La unión articular cóndilo, aquí menisco, aquí vemos el maxilar, la mandíbula, los ligamentos y obviamente el líquido sinovial, que es la parte. El menisco, la cabeza del cóndilo por ligamentos, como pueden ver acá, que van al polo medial y lateral. Anteriormente, lo superior del pterigoideo lateral y posterior por los dos ligamentos. Uno que se inserta en la lánica, por eso de ahí viene el vestibular, que también tiene que ver con esta parte nerviosa, y el dos, otro que se inserta en el borde posterior del cuello del cóndilo. El tejido conectivo entre la zona bilaminar, y esta sí es inervada y vascularizada, ¿no? De ahí que que lo vamos a ver en la patología, viene lo que es el dolor articular y los bloqueos que se deben hacer en la terapéutica de los dolores. Los ligamentos de la ATM. Cuando me escuchen decir ATM, es así. A veces en el libro viene ATM temporomandibular. Historias clínicas en el hospital pueden colocar también con esa abreviatura, la nomenclatura está aceptada. Actúan como agentes, están inervados por los no propioceptores, que se clasifican en intrínsecos y extrínsecos. El ligamento capsular superiormente es el techo de la fosa glenoidea, ¿no? Como podemos ver acá. Inferiormente es el cuello del cóndilo y la función que permite la traslación entre el menisco y el ligamento temporomandibular tiene una zona oblicua externa del zigomático que se dirige hacia abajo y a 35 grados hasta el cuello del cóndilo en su borde posterior e inferior. Tiene una función de desplazamiento inferior y posterior. Nadie puede llegar este movimiento hacia atrás. Usted puede llevar la mandíbula hacia atrás, no hacia adelante sí, pero la mandíbula tiene una traslación de hacia adelante y laterales por los músculos de verdad, pero no hacia atrás. Pero les comento que hay hábitos deleterios, ¿no? Se llama el hábito deformante que realiza movimientos de la mandíbula cuando estamos dormidos. Movimientos de compresión, ¿no? Y que también sufre el tejido ligamentario dental. ¿Cómo se llama? ¿Nadie sabe? El bruxismo. Bruxismo. El bruxismo es un hábito deleterio porque deforma la cavidad bucal. Un apretamiento de los dientes, no hay una tensión en los ligamentos de la articulación que está a carga en este estrés y carga ya sea laboral, de estudio, preocupaciones, estrés involucra y casi de todas las patologías que en la próxima consulta vamos a ver y les voy a pasar. Les voy a pasar un documento que estoy tratando de ponerlo en unas hojas para que ustedes estudien antes de la conferencia. Entiendan bien de lo que voy a hablar, se los voy a tratar de hacer. Bien,
Los ligamentos estilomandibular y esfenomandibular. ¿En cuántas estructuras interventura y cierre bucal? Uno es el estilomandibular, que va desde la apófisis hasta el tercio inferior del borde posterior de la... Aquí lo vemos, ¿no? La función limita el movimiento de protrusiones. ¿Qué quiere decir? Nosotros podremos... ¿Qué es la protrusión? La protrusión es la llevada de la mandíbula hacia adelante. Es un momento que nosotros podemos llevar la mandíbula hacia adelante, hacia atrás, de la posición excéntrica, ¿no? La mandíbula posición donde no hacemos, esa se llama posición excéntrica. De ahí podemos hacer una protrusión, pero no excesiva, y de eso se encarga en este caso el ligamento estilomandibular. El esfenomandibular, desde la espina del esfenoides, en este caso por acá, hasta la língula. Ya vimos que la língula, ¿se acuerdan? ¿No ves? Una fosa que está en la lingual de la mandíbula, donde emerge o por donde se mete el nervio dentario inferior. Y esta tiene una función de los movimientos mandibulares, más que lateralidad. El ligamento pterigomandibular va del gancho interna de la apófisis pterigoides hasta la parte posterior, miren como podemos ver aquí, hasta la parte posterior del reborde alveolar de la mandíbula, del alveolo dental, ¿no? Va la apófisis pterigoides por aquí atrás, donde están todos los vasos, ¿no? Hasta el reborde alveolar de la mandíbula. Tiene una función que de límites de apertura, ¿no? Cuando en este caso, en los movimientos de apertura, cuando se ve en este movimiento de apertura de la mandíbula, ¿qué se produce? ¿Qué se produce? Hay dolor, doctor, o se luxa. Ya, muy bien, pero ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? Una luxación. ¿En qué consiste la luxación? Desviación. Existe la luxación. La pérdida de la congruencia entre el condylar y la cavidad glenoidea. Estás leyendo. Ya. ¿Cómo que estoy leyendo? ¿No? Estoy pensando, pues, y leyendo. De tu diccionario, sacando la palabra congruencia. ¿Es tu léxico? La congruencia es el alineamiento de dos huesos, pues, doctor. Ahora la pérdida vendría a ser o pérdida de alineamiento entre dos articulaciones. A ver, Isabel, prende tu cámara y háblame. No sirve mi cámara, doctor. Sí, de nadie sirve su cámara a la hora de... Ya. Eso lo vamos a hablar en la próxima. Bueno, de manera, es verdad lo que dice la compañera Isabel, ¿no? En este caso, hay una extralimitación de la función mandibular donde el tubérculo articular del temporal se sale de la crea y se va por delante del cóndilo mandibular, imposibilitando obviamente el cierre de la mandíbula, ¿no? Entonces queda el paciente con una ataquia, se llama así, ataquia. O sea, el paciente se queda con la boca abierta y no la puede cerrar. Y existe maniobras para reducir o dar en su posición la mandíbula, ¿no? Porque solamente hay una salida del tubérculo articular, de la cavidad glenoidea, ¿no? Y es lo que hay que colocar una posición. Van a estudiar para la próxima clase esta maniobra, la maniobra de reducción de la luxación de la ATM, temporomandibular. Ya van a que conozcan cómo se hace. Vean videos, es muy fácil. Ponen YouTube
les voy a mandar a ver un videito que yo considero que se ve bien. Se los voy a mandar como en la plataforma para que lo vean y vean cómo se reduce una luxación. Es muy importante esto. Y en los lugares alejados hay pacientes que llegan porque obviamente el éxito de la coordinación de la mandíbula en su posición depende mucho del tiempo en el que se trate. Acuérdense que un ligamento que ha sido dividido exageradamente, pues se produce una inflamación del componente vascular nervioso que imposibilita en este caso poner en su posición la mandíbula. Entonces existe una manera, ustedes van a hacer el nombre para la próxima, para que entiendan un poquito más que todo lo que vamos a hablar en la próxima clase. La irrigación del ATM, el menisco, como les estaba diciendo, es avascular y las superficies articulares dependen del líquido sinovial. La zona bilaminosa auricular posterior circula la arteria temporal superficial y la arteria, en este caso interna, que es lo que hablaba la anterior vez la compañera, que es la arterina, ¿no? Que vienen, obviamente, son confluentes, en este caso la maceterina, son confluentes, de este caso la carótida externa o carótida común. La inervación del ATM está aferentes del ramo mandibular, aurículo temporal y también por los nervios macetero y temporal. Pero obviamente que en este caso, como mencioné, Laime dijo que los que tienen mucha relación con la articulación es el séptimo par y el quinto par, que en este caso de nervios son mixto, pero uno tiene predominio motor y otro tiene predominio sensitivo. En este caso el facial es sensitivo y el trigemino es motor. Los movimientos de rotación, como les dije, la mandíbula se mueve en un sentido lateral, o sea, con un eje horizontal da movimiento de lateralidad. Cada cóndilo forma un 90 grados con el eje horizontal. Los polos internos del cóndilo se unen con el eje horizontal, únicos que permiten el movimiento de rotación. Como les dije anteriormente, la mandíbula es el hueso que se mueve, el temporal es fijo. Esto es un poquito ahora. Existe dentro de la articulación temporomandibular situaciones, como les hablaba al principio, que tienen que ver con la articulación, y vamos a arrancar a la segunda conferencia que ahorita no las voy a dar, lo voy a dar en la próxima clase, que es directamente con la patología de la articulación. Una de ellas está conformada obviamente por la pérdida de dientes. Van a estudiar una función de que se rompe, ¿no? Con la pérdida de un diente. Se llama paralelogramo de Godon. ¿Ya? Van a estudiar qué cosas ocurren cuando el paralelogramo de Godon. ¿Ya? Quería empezar en este tema ahorita un poquito para que se ubiquen que existe también dentro de la parte dentaria un tipo de articulación que en este caso está conformada por el cemento, que era lo que cubría la dentina auricular, el ligamento periodontal que está alrededor del diente, como podemos ver acá. El diente está unido directamente al hueso alveolar de forma, disculpen redundantemente, directamente en el hueso. Tiene un ligamento periodontal que está conformado por tejido conectivo que funciona como amortiguador golpe dentario hacia el hueso alveolar. En conjunto forman la articulación alveolo-dentaria o gónfosis. Es la única forma de articulación que existe en el cuerpo, que se llama así, articulación alveolo-dentaria o gónfosis. Interviene el ligamento dental, cuyas fibras se insertan por un ligamento, que es el tejido
En este caso aquí vemos el cemento que está, que cubre la parte dentina en la parte radicular del diente. Por un lado, en este momento, son las fibroforantes, y por el otro lado está el alveolar, constituyendo la articulación alveolodental. Ya aquí vemos la dentina, el cemento que cubre esta parte, el tejido conectivo es el ligamento periodontal. Este ligamento periodontal que está sujeto a la fuerza y evita, funciona como amortiguador para que no exista la fractura dentaria directamente con, porque si no, de no existir este ligamento, alimentándonos se partirían muchos dientes. Entonces la gónfosis es la funcional, mantener el diente y resistir las fuerzas masticatorias. Como les dije, mire, lo comparan con un clavo, esa resistencia, si uno le da un golpe, el clavo anclarse en el lugar donde está recibiendo el impacto, mientras que los molares, los dientes no. Gracias a este ligamento amortiguador, el diente no intruye dentro del hueso alveolar. De ahí devienen las enfermedades periodontales. Ya, ahora, miren, una persona tiene una enfermedad periodontal. ¿Qué quiere decir enfermedad periodontal? La enfermedad del tejido que rodea y protege el diente. El diente tiene dentro, en su composición, es decir, en su estructura de protección, tiene un tejido de protección, un tejido de inserción. El tejido de protección está conformado por la encía, que en este caso hay diferentes tipos de encía. Está la encía marginal, y adherida. Y por dentro ellas cubren el tejido de inserción, que en este caso está formada por el cemento dentario, el ligamento periodontal, el alveolar. Cuando el diente desaparece de la cavidad bucal, como vemos acá, desaparece todo el tejido conformado como tejido de inserción, desde el hueso alveolar hasta el ligamento periodontal, y por ende, obviamente, pues hay una disfunción oclusal, ¿no? El paciente, miren, este diente ya casi relacionándose con borde alveolar residual, donde ya no hay diente. ¿Ustedes creen que esta persona que tiene más dientes abajo y menos arriba, además unos dientes también defectuosas restauraciones, esta articulación podrá estar bien? No, doctor, no hay una buena masticación, no hay un cierre oclusal. Ya, pero ¿qué tendrá que ver? ¿Cómo sufre la articulación? Porque no estarían en el mismo lugar donde tiene que cerrar, doctor. Los ligamentos van a hacer su acción. Correcto. Hay una hiperoclusión, es decir, es la boca necesita estar en posición en reposo. Entonces, este paciente, por ejemplo, cuando es lo que dice Lyman, ¿no? En estos dientes tienen que hacer más esfuerzo para unirse. Por eso es que ustedes han visto a los viejitos, no tienen dientes, le cambia la fase, tiene una fase senil, se llama, ¿no? Donde los alvéolos se juntan y la mandíbula hace una protrusión bastante, ¿no? Dando ese perfil, porque la articulación tiene que composición y obviamente el hueso también, ¿no? Entonces de aquí van a devenir varios problemas periodontales. Los más comunes, vamos a verlo un poquito de manera general, es el trauma de la oclusión. Hay muchas personas que me preguntan, yo quiero ponerme brackets. ¿El tratamiento de los brackets será eso? Sí, es invasivo. El tratamiento de los brackets, aunque parezca muy bonito y actualmente es una, a la larga y después del tratamiento tiene sus consecuencias si no lo llevas, ¿no? Es decir, si tú te lo pones por una moda, porque me lo voy a poner de colores, porque me lo voy a poner transparentes, porque hay acrílicos, porque hay tal, porque hay cual, miren, piensen, ¿por qué? Cuando uno pone bracket en un diente, le está colocando una fuerza que lo que va a provocar es una reabsorción ósea.
porque usted está imposible, porque ya viendo aquí ahora que el diente no está dentro, o sea, no está dentro del alveolo y está fijado directamente. Alrededor de él existe un ligamento, como pueden ver aquí, mire, aquí se ve inflamado el ligamento, hay un espacio porque hay un engrosamiento del ligamento periodontal que cuando esto es crónico y está de tiempo en esa posición, el ligamento puede desinsertarse y al desinsertarse obviamente vincula de la alimentación que tiene el diente. Entonces tú te pones brackets y otra cosa, ¿para qué el especialista en ortodoncia pone brackets? Para seguimiento, ¿no? Ya sea hacia atrás, hacia adelante, en dependencia. Pero ¿hacia dónde se mueve el diente? ¿Por qué? ¿Cómo se va? ¿A qué espacio se movería? La presión ósea provoca reabsorción. Y en el otro lado, si usted quiere mover este diente hacia el lado izquierdo, por ejemplo, la presión que si el alambre va a provocar reabsorción para que el diente se mueva. Y a este otro lado va a provocar aposición. ¿Qué quiere decir? Que es un tejido más duro, avascular. Perdón. Doctor, disculpe. Y en el momento, o sea, yo estoy entendiendo que cualquier tensión de los dientes, es decir, una tensión a otro lado, y entonces el tratamiento para poder enderezar o enrectar los dientes de las personas que los tienen chuecos. Miren, el tratamiento de ortodoncia está indicado con maloclusión, como dice aquí. Aquí la maloclusión. ¿Qué es la maloclusión? El poco engranaje que tienen los dientes. Una norma en la cavidad bucal que no es que no sea normal, ¿no? ¿Qué dice la norma de la oclusión? Que los dientes superiores deben estar por encima, ligeramente vestibularizados, o sea, con un resalte o 4 milímetros y con un sobrepase de 1/3 de la corona. ¿Qué quiere decir? Miren, este está en posición, solo este diente, ¿no? Tiene una sobreposición porque está con 1/3 del diente inferior y además que medimos con una regla en sentido horizontal, vemos que su protrusión está de 3 o 4 metros. No así este diente primero está en intrusión. ¿Qué quiere decir? Está intruido dentro de su alveolo, que no le ha permitido bajar. La odontóloga, en este caso, va a hacer con el alambre, va a bajar. Al bajarlo, tiene que ganar espacio. Y para ganar espacio tiene que hacer presión. Al hacer presión hay reabsorción en el lado de la presión y por detrás aposición. Porque imagínense, si usted hace un movimiento hacia un lado donde hay reabsorción y el otro lado se queda vacío, cuando quitan el bracket, ¿qué le pasaría al diente? Se movería. ¿No ve? No cumple el tratamiento subjetivo. Y otra cosa que pasa mucho, pacientes que tienen esta boca, que son masqueadores de coca, fumadores, con bruxismo, con caries, en este caso, miren, aquí esto se llama migración vestibular, que en este caso, esto es un paciente que no es candidato a una ortodoncia, pero llegan y te dicen, yo quiero, ¿verdad? Que yo me voy a pagar y quiero obviamente que te cobra, te da brackets, ¿no? Y tú, además de provocar todo lo que produce el tratamiento de ortodoncia, estás en un tejido enfermo, lo que va a provocar esto. Cuando tengas, miren, los brackets, el alambre y una reabsorción crónica de tu hueso, a este diente, cuando le saquen su bracket, ¿se podrá sostener? No, se va a caer. Porque miren cuánto tejido está del hueso. Si acaso 2 milímetros. Está ferulizado y no se mueve. Obviamente que aquí lo que no se ve, eso no es vacío, porque aquí está la encía. Por eso es que la encía no deja ver el hueso, que lo que hay por debajo.
Acuérdense que en una radiografía NAM solo se ve tejido duro. Entonces aquí, cuando se saque sus brackets, aparentemente tienen una alineación, pero cuando le saquen los brackets, chin, chin, se caen, como en los dibujos animados, ¿no? Donde le da el martillo, empiezan a caerse chin, 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 los dientes. Todos estos problemas que les estoy hablando traen, obviamente, una alteración patológica, ¿no? Que producen en el periodonto y resultado de las fuerzas indexas, y obviamente una maloclusión, que quiere decir un desgaste, una pentaria, va a traer consigo, va a alterar lo que les he hablado hace rato, el paralelogramo de Godon, y obviamente que la articulación va a ser. ¿Por qué? Imagínense una puerta de cedro con un marco de pino. Esa puerta podrá, en un momento se ve muy bonita, pero cuando pase un año, esa puerta se saldrá. ¿Qué se saldrá? Las bisagras, la puerta, ¿qué se saldrá? Obviamente, las bisagras van a soportar el peso que tiene. ¿No ve? Es parecida a la fuerza que se produce en la oclusión. Tiene que haber una compensación. Para tú someterte a un tratamiento de ortodoncia, tienes que estar sano desde el punto de vista periodontal, tanto tu tejido de protección como tu tejido de inserción y protección tiene que estar sano. ¿Por qué? Porque el tratamiento te va a producir un problema de absorción. Y encima de que tú estás enfermo con caries, con piedras, eres marcador de coca y todas esas cosas, olvídate que vas a perder tus dientes. No, pero a la larga, cuando tengas 40 años, una periodontitis crónica del adulto, vas a llegar a este estado y vas a perder tus dientes. Entonces, miren, esta se parece, y eso que también tiene su sarro, ¿no? Pero no se parece en sí a esta boca. O sea, se cae del árbol, como se dice, de la lógica de que un paciente es el mismo que ¿no? Que además de piezas no se ven caries. Este paciente es óptimo para un tratamiento. Ahora, pacientes que tienen una oclusión buena, está en la norma, una alineación, y pese a eso se ponen brackets. Por simplemente lucirlos, bueno, pues estás sano, estás bien alineado. Entonces, ¿qué le vas a provocar a la doctora? Que te ponga los brackets porque te va a cobrar, y encima te va a reabsorber el hueso, ¿no? Un hueso que tú no. Y eso trae problemas a la articulación, lo vamos a ver en la prótesis. Entonces, miren, muchas veces cuando se pierde el diente, es decir, ese diente ya que ha sufrido la absorción y la posición, todo eso, cuando se le cae, mira, es sano, que le tienen que hacer, entonces le tienen que hacer un injerto o colocar plasma rico en plaquetas para que forme hueso. O sea, miren cómo estos dientes sanos con la enfermedad periodontal, mira por dentro cómo se procesa un colgajo vestibular que se levanta y se come el plasma rico en plaquetas para la formación ósea. Ahora, también se produce una anquilosis de la TM, que es una adherencia ósea o fibrosa entre las superficies de la TM. La anquilosis es un desorden que lleva a una restricción de la apertura, reducción parcial de los movimientos mandibulares, obviamente que lo que contempla pues la inmovilidad. Ahora, muchas veces todas estas enfermedades que las mencioné, dentales, pero muchas, bueno, por infecciones locales o sistémicas, ya sean por celulitis, abscesos dentales, todo eso provoca anquilosis. Y las enfermedades como la artritis reumatoide, obviamente por degeneración ósea. Y el tratamiento es quirúrgico, que lo vamos a ver más adelante. Cuando hablemos en sí de la patología, quiero que sí les voy a pasar en esta semana un momento que estoy recapitulando para que lo estudien, y en la próxima conferencia veamos el tratamiento. Estos problemas de la articulación es muy común en la población
mayormente en las personas mayores de 60 años. Y quisiera que aprendan, por lo menos decir bloqueos con anestesia, y que aprendan que existía antes unos compuestos para bloquear el dolor articular, que ya no se usan, pero hay que usarlos, porque dependiendo obviamente del lugar donde estén. ¿Ya? Eso. Ver un poquito la anatomía que vimos ahora, comprender la situación, en este caso, de los componentes de la articulación. Buenas tardes. Quería preguntarte Sí. con relación a los brackets, algo que había escuchado. Algo que había escuchado es que dicen que el formato de la fase, ¿es verdad? Claro, obviamente, porque usted, miren, revisen el libro de Gordon, ahí van a entender todas esas cosas y van a poder aconsejarme. Así que, ¿cuánto sería el tiempo más o menos en una persona que utiliza bracket y que no tiene buena higiene y que tiene algunas caries, digamos, para que se produzca esta lesión que acaba de mencionar que hay? una persona no el tratamiento de ortodoncia es un tratamiento especializado. ¿Qué quiere decir? Que vas a someter un tratamiento especializado. No, todo el tejido alrededor tiene que estar sano. ¿Entienden? Es decir, no caries, no puedes tener gingivitis, tener sarro, piedras, nada, porque todo eso interfiere. Imagínense que tú tienes un árbol entre los dientes y que por el sarro. Detiene el tratamiento. ¿Por qué? Porque la doctora, en este caso, tendría que quitarte inclusive bandas y hacer la limpieza, o sea, que detiene totalmente el tratamiento. Y si ya con los brackets y te aparece alguna caries, alguna retracción gingival y demás, se tendría que valorar, retener la fuerza, porque en un diente, imagínate hacer una fuerza enfermo, te va a provocar más reabsorción, eso sí. Va a haber más reabsorción. Sí, doctor, yo entiendo eso, pero más o menos, ¿cuánto es el tiempo que una persona con los brackets? No, dependiendo la maloclusión, como te digo. Si realmente hay personas que realmente llevan movimiento, es decir, hay que hacer movimiento dental de tal forma que el diente lo coloques de un lado a otro, pero obviamente que hay aposición del otro lado, formación del hueso. Pero si tú no lo llevas, tienes una alineación aparentemente normal y le estás haciendo fuerza, va a haber una reabsorción y una posición, pero patológica. ¿Por qué? Porque tú no llevas tratamiento, ¿no ves? Tú no llevabas el tratamiento, tú estás dando los movimientos dentarios fisiológicos, porque inmovilizar el ligamento periodontal tiene sus consecuencias también. El diente no está fijo, el diente tiene una movilidad fisiológica muy milimetrada, pero tú colocarle un bracket, le haces un parón, el ligamento periodontal que está alrededor se inflama y muchas veces se atrofia. ¿Qué quiere decir? Que no funciona. Y cualquier golpe, en este caso, una fractura, porque el amortiguador que funciona, que esa es su función del ligamento, no está en función, está atrofiado. Un golpe que te das, diente. Gracias, doctor. Ok. Listo. Cuídense. ¿Algo más? Doclusismo, doctor. Sí, eso se lo van a estudiar. Ya lo dije, está anotado. Ya, doctor. Es que eso me dio a mí por... No tiene que ver la luxación del ATM, la maniobra de luxación del ATM y el paralelogramo de Gordon. Esas son las 4 tareas de esta. Las, por favor, que les doy en las conferencias es para que se lo estudien y lo tengan en cuenta para preguntas de examen.